¿Cómo ir más allá del ego? En su libro, El espectro de la conciencia, Wilber ha distinguido 3 niveles de conciencia principales: el ego, el nivel existencial, y el de la mente con mayúscula o pura conciencia no dualista. El nivel del ego se refiere a los roles, a las imágenes de sí mismo y a los aspectos analíticos de nuestra mente con que habitualmente nos identificamos. El nivel existencial concierne a nuestro sentido básico de la existencia, el significado de la vida, el enfrentamiento a la soledad y a la muerte, y la experiencia central de ser en el mundo. Juntos, estos 2 niveles constituyen nuestra identidad, en tanto que individuos separados y existentes, y son los niveles de que se ocupan la mayor parte de las terapias occidentales, suponiendo que, en virtud de su existencia misma, la gente está condenada a vivir su vida individualmente, aislada y alienada, separada inherente y permanentemente del resto del universo. Son técnicas que se proponen el reforzamiento del ego. Más allá del nivel del ego y del nivel existencial está el de la mente con mayúscula, en el cual el individuo, varón o mujer, se vivencia como conciencia pura, ya que ha abandonado toda identificación exclusiva y excluyente, y al trascender la dicotomía yo, no yo, ha alcanzado la sensación de unidad con el cosmos. Desde esta perspectiva se ven los otros niveles como ilusiones de identificación y se les concede menos importancia. Este proceso de nueva evaluación del propio estado de conciencia a partir de un estado nuevo se llama subracionamiento. Cada técnica terapéutica puede hacer su aporte a la salud y al bienestar a su manera y en su propio nivel. Lo que es apropiado en un estadio o en una situación puede no serlo en otro. Las diferentes técnicas se dirigen simplemente a diferentes niveles y dimensiones de la conciencia y del crecimiento. Idealmente, el enfoque transpersonal reconoce las potencialidades de todos los niveles y hace el mejor uso posible de todas las contribuciones, tanto orientales como occidentales, para intervenir en el nivel adecuado. El psicoanálisis clásico. El psicoanálisis supone que los seres humanos están incesantemente prisioneros de conflictos mentales que se pueden reducir sin resolverlos jamás del todo. Por ende, el individuo debe estar constantemente en guardia contra estos conflictos y mantenerlos todos bajo control. Se considera que un yo fuerte, el factor mediador entre un ello irracional y un superyo excesivamente controlador, es el sello distintivo de la salud, definida negativamente como ausencia de patología. Esta posición contrasta notablemente con la perspectiva transaccional, en la que se considera al ego como un producto ilusorio de la deformación perceptiva y de la identificación. No se rechaza la premisa de que un ego fuerte y sano pueda ser una ventaja para hacer frente a las exigencias de la vida, ni siquiera que pueda ser un requisito necesario para un trabajo más avanzado. Pero el concepto transpersonal de la salud va más allá de la creencia de que el desarrollo del ego constituye el punto más alto de la salud mental. Así pues, si bien es posible que los conflictos del ego sean efectivamente imposibles de resolver, se pueden trascender por la vía de una expansión de la identidad que supera el ego para llegar a la percepción misma. Así como desde una perspectiva psicoanalítica, se reconoce en el superyo una entidad intrapsíquica con la cual el individuo puede identificarse, pero no necesariamente lo hace. Desde un punto de vista transpersonal, se ve al ego de una manera similar. Un cambio tal de identidad tiene como efecto reducir en gran medida el poder de las exigencias del ego, que ahora pueden ser consideradas con mayor desapego. En última instancia, se puede considerar que desidentificarse del ego y reconocer la propia naturaleza son equivalentes a la liberación o al despertar. La psicología analítica.
De todas las escuelas que han seguido trabajando a partir de la obra original de Freud y apartándose de ella, la psicología profunda de Carl Jung, llamada también psicología analítica, es la que más se ha ocupado de los niveles transpersonales de la experiencia. La exploración en profundidad de la psique en la obra junguiana se extiende más allá de ambos niveles, el del ego y el existencial, para ocuparse de los arquetipos y del inconsciente colectivo. El propio Jung fue el primer psicoterapeuta occidental que afirmó la importancia de la vivencia transpersonal para la salud mental. Escribió que el impulso principal de su trabajo no estaba dedicado al tratamiento de la neurosis, sino a un acercamiento a las dimensiones numinosas de la experiencia. El hecho es que el acercamiento a lo numinoso es la verdadera terapia, y que cuando se llega a la vivencia numinosa se ve uno liberado de la maldición de la patología. La psicología profunda reconoce que la psique lleva dentro de sí la capacidad de autocuración y de autorrealización, pero la obra junguiana no deja de centrarse principalmente en los contenidos de la conciencia, más que en la conciencia misma, como contexto de toda experiencia. Así, la conciencia se vivencia únicamente en relación con sus objetos. Se sigue en un nivel dualista, sin abarcar la trascendencia potencial del dualismo sujeto-objeto. La psicología analítica valora la dimensión mítica de la experiencia, la imaginería onírica y la imaginación activa como poderosos agentes terapéuticos. Sin embargo, se detiene bruscamente ante la valoración de la percepción directa y sin imágenes que se alcanza con la práctica de algunas disciplinas meditativas. El conductismo. La característica definitoria del conductismo es su insistencia en su mensurabilidad y la verificación del comportamiento y el cambio de comportamiento. A partir de un cuidadoso y metafórico crecimiento de base empírica, ha concretado técnicas sumamente efectivas para el tratamiento de problemas de conducta bien delimitados. Es más, se ha de reconocer que la modificación del comportamiento es la única, entre literalmente centenares de formas de terapia, que ha demostrado claramente su eficacia. Sin embargo, es posible que su fuerza y su debilidad coincidan. La rígida exigencia de la medición del comportamiento observable ha tendido a excluir la consideración de la experiencia subjetiva, pasando por alto dimensiones tales como la conciencia y hasta hace poco tiempo incluso los pensamientos y sentimientos. El conductismo permanece así pues incapacitado para abarcar algunos de los aspectos más importantes de la condición humana, y poco tiene que decir en cuanto al nivel óptimo de salud y bienestar. Se ha limitado, en buena parte, al tratamiento de estados patológicos con características de conducta manifiestas y claramente definidas. Sin embargo, en el momento actual empieza a advertirse un cambio importante. Se investiga cada vez más el conocimiento y la mediación cognoscitiva de las manifestaciones de conducta, con el resultado de que se va perfilando el campo de la modificación cognoscitiva del comportamiento. Se insiste cada vez más en el autocontrol y se ha propuesto la eficacia del sí mismo como un mediador importante en el cambio terapéutico. Muchas técnicas transpersonales son fáciles de entender desde un marco de referencia de modificación del comportamiento. Por ejemplo, es obvio que diversas formas de meditación que tienden a valorizar los sentimientos de amor, con el fin de usarlos para inhibir emociones negativas como el enojo, se basan en el mismo principio de inhibición recíproca que emplean los conductistas para reemplazar la ansiedad por la relajación. Buda dio instrucciones explícitas para el empleo de dichas técnicas, lo que hace pensar que algunos de los principios de estas disciplinas estaban ya registrados hace más de 2000 años.
De modo similar, los transpersonalistas han reconocido la importancia de los modelos y los conductistas han reunido gran cantidad de datos de investigación al respecto. Hay, sin embargo, una gran diferencia entre lo tocante a la sutileza del comportamiento y de las actitudes que se procuran modelar. El conductismo se ha ocupado principalmente de comportamientos relativamente vastos y fáciles de medir, mientras que a los transpersonalistas les han interesado más estados, actitudes, vivencias y formas de comportamiento más sutiles. El campo de la psicoterapia transpersonal necesita del rigor conductista para la comprobación y validación empíricas de muchos de los supuestos y prácticas que emplea, y este es un dominio en el que queda aún mucho por hacer. La psicoterapia humanista. A primera vista, las distinciones entre la psicoterapia humanista y la transpersonal son menos aparentes. Ambas tendencias son modelos orientados hacia el crecimiento, que se interesan tanto por la salud como por las manifestaciones patológicas, y ambos son holistas, es decir, que intentan trabajar con la totalidad de la persona. Sin embargo, los conceptos centrales de la salud difieren. Desde un punto de vista humanista, el individuo sano es autorrealizador y la terapia humanista se dirige en forma predominante a los niveles del ego y existencial. Se consideran básicas la evolución de la personalidad y la obtención de los objetivos del ego, mientras que desde un punto de vista transpersonal a estas metas se les concede menos importancia e incluso es posible que las considere como obstáculos a la realización transpersonal. Aquí se pone en su perspectiva adecuada la capacidad humana para la autotrascendencia, más allá de la autorrealización. Es posible que a las psicologías humanistas no les interese la investigación de las experiencias o vivencias transpersonales, aunque en algunos casos no ha sido así. De los terapeutas transpersonales cabe esperar que tengan cierta experiencia de primera mano de tales estados, para poder trabajar eficazmente con quienes buscan orientación para manejarse con ellos. Cuando no tienen tal conocimiento de primera mano, es posible que, sin darse cuenta, los terapeutas invaliden la experiencia de sus clientes. El existencialismo. El enfoque existencial coincide con el transpersonal y con el humanista en la preocupación por la búsqueda del significado y del propósito, en la confrontación con la soledad y la muerte, la necesidad de opinión y de responsabilidad, y las exigencias de autenticidad. Participa de la opinión de que con nuestras creencias creamos nuestra realidad. La libertad, por ejemplo, se vuelve real cuando creemos en ella. Tenemos que saber que podemos tenerla antes de que podamos comenzar a ejercitarla. Lo mismo cabe decir del amor y de otros valores que, por elección nuestra, pueden volverse reales para nosotros. Si no creemos en la realidad del amor, es improbable que lo experimentemos. Al enfrentarnos a estas cuestiones, podemos encararlas desde una perspectiva existencial, pero además podemos pasar detrás de la máscara de nuestra individualidad alienada y separada para vivenciar la unidad y la interconexión subyacentes en toda vida. La experiencia de la libertad, con todas sus paradojas y la experiencia desnuda del ser en el mundo que presentan los existencialistas, pueden abrir el camino hacia la transformación personal que conduce a la trascendencia. Sin embargo, es posible que el existencialista quede encerrado en su identidad aparte, definida por el ego, y que no llegue a dar el salto que, trascendiendo el conocimiento dualista, le lleve al conocimiento intuitivo directo y a la expansión de la conciencia que son características de la experiencia transpersonal.
En el existencialismo vemos un reflejo de la primera noble verdad del budismo, a saber, que toda vida está teñida de sufrimiento. Atrapado en una situación sin salida, el individuo se esfuerza continuamente por afrontar y reconciliar las manifiestas inevitabilidades de la vida. Sin embargo, el Buda fue más allá y señaló el modo de salir de ese dilema en las 3 verdades restantes, en las que señaló que la causa de todo sufrimiento es el apego. El alivio del sufrimiento proviene del cese del apego. El cese del apego se obtiene siguiendo el óctuple sendero, una prescripción para la vida ética y el trabajo mental que apunta a alcanzar la iluminación plena. Este sendero conduce directamente al ámbito transpersonal que trasciende tanto el nivel del ego como el existencial.